oğlumu ben nasıl koruyacağım bilmiyorum. Oğlum kimden kaçıyor? Bilmiyorum. Benim canımın canı gitti. Benim abim öldü. Ben ne yapacağım? O çocuk bana baba dedi. Ben onu korumak zorundayım. Sen katili bulursan ne yapacaksın? Bu herifler yaptığının bedelini ödeyecek. Hiç kimseyi öldürmeyeceksin. Çok özlüyorum abim. Kızıma dokunanı yaşatmadım. Yaşatmam. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Qué hará Alia cuando se encuentre frente a Cian después de lo que ha aprendido? ¿Cómo reaccionará Cian cuando se entere del incidente de Alice? ¿Se convencerán Cian y Alia de que la señora Fikrille dice la verdad? ¿Qué dirá Cian cuando Alia se culpe porque cree que fue por la foto que le envió a su madre? ¿Se revelará que Alice calumnió a la señora Fikrille? ¿Quién y por qué Alia y Cian protegerán a Denise? ¿Podrá Cian proteger a Denise y Alia a pesar de todo? ¿Cian compartirá con su madre y su hermano que Alice fue quien mató a Boran? ¿Qué hará Cian para que Alice pague por lo que hizo? ¿Morirá Ozcan? ¿Mejorará Nare? ¿Se reunirán Nare y Sain? Demir liberará a Zerrin después de enterarse de que está embarazada de Kaya. ¿A quién le apunta la señora Fikrille con un arma y dice que no dejará vivir a nadie que toque a su hija? ¿De qué hablarán Cian y Alia cuando estén solos? ¿Will Mine abortará a su bebé? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Cian mantenga alejado de su familia a todos los que cree que dañarán a Alice y Denise, quienes mataron a Boran, y vivir al máximo los sentimientos que reprimieron en su interior con Alia, y evitar que el bebé de Mine se dé cuenta de los malvados planes que pensó, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Cuando Alia encontró la foto de Fikrille con Alice Bey en su bolso dejado en el hospital, lo llamó inmediatamente. Sin embargo, cuando Fikrille no contestó el teléfono para no mentirle, pensó que había ido otra vez a prisión y fue a ver a Alice, e inmediatamente fue a la prisión. Mientras Fikrille y Alice discuten, Alice dice que Alice causó la muerte de Boran y se enoja, mientras Alice dice que le dijo dónde estaban a cambio de dinero. Todos me creerán porque no eres una mujer adecuada. Alia escuchará todo lo que dijo. Alia irá enfadada a ver a Alice y le gritará, ¿tú causaste todo esto? ¿Mataste a Boran? Cian, que se enteró de que Alia había sido dada de alta del hospital, fue tras ella, y mientras Alia le pedía una explicación, Cian también escuchó lo que dijo. Al principio, Cian no creerá lo que oye y pregunta por qué Alia está allí. Cuando él le pregunta persistentemente a Alia por qué está allí, Alia de repente se siente mal y se desmaya. Como Cian tuvo que hacerse cargo de Alia en ese momento, se volverá hacia Alice y gritará, nos ocuparemos de ti más tarde. La señorita Fikrille estará muy preocupada por Alia y ella y Cian saldrán rápidamente de allí. Cian llevará a Alia al hospital inmediatamente y la hará revisar. Vendrán a la mansión cuando Alia se recupere un poco. Aunque Fikrille intenta convencer a Alia y Cian de que está contando todos los hechos, ellos no podrán confiar en ella. La señora Fikrille llamará a Alice desde el teléfono de la prisión y lo pondrá en altavoz para que hable con ella. Sin embargo, Alice actuará inteligentemente y pensará que Cian y Alia lo escucharon y dirá que Fikrille dio la dirección de Boran a cambio de dinero. Cuando esto suceda, Fikrille estará en una situación muy difícil frente a su yerno y su hija. Cian y Alia estarán muy enojados con él y exigirán una explicación. Por un lado, Alia se culpará a sí misma. Porque Alia le había enviado esta foto a su madre desde Canadá. Por eso pensará que reveló la ubicación de Boran y que es responsable de su muerte, se culpará a sí mismo y quedará devastado. Cian no se dará por vencido en este asunto e investigará si Fikrille realmente hizo tal cosa por dinero. Por otro lado, intentará averiguar la razón por la que Alice mató a Boran y su castigo. Sin embargo, Alia definitivamente no está a favor de matar a Cian. Cian Boran está muy molesto por la muerte de su hermano, pero también estará muy molesto por quien lo mató. Alice, quien supuestamente era el mejor amigo de su padre, no actuaba como un amigo en absoluto. Después de matar a uno de sus hijos, intentó apuñalar a su otro hijo por la espalda. Cuando Cian recuerde esto, se volverá loco y no podrá contener las lágrimas. Cuando se ponen muy emocionados, se abrazan y tratan de encontrar consuelo mientras Alia llora. Podemos decir que este es el primer abrazo sincero entre Alia y Cian.
Cuando Cian piensa que Alice es una muy mala persona y que puede mentir fácilmente, pensará que Fikri me está diciendo la verdad y revelará que ella es inocente. Mientras Alia está preocupada por cómo protegerá a su hijo, Cian le prometerá que perdió su vida: mi hermano y este niño me llamó padre, y lo protegeré de todo mal a costa de mi vida. Aunque estas palabras ponen paz en el corazón de Alia, ella seguirá temiendo que el mal pueda suceder en cualquier momento. Cian ha pasado por tantas cosas malas una tras otra que lo único que ha sido bueno para él es Denise y Alia, por lo que seguirá protegiéndolas como si fuera su vida y se esforzará por ser una familia. Cian no podrá compartir inmediatamente lo que está sucediendo con su madre y sus hermanos. Como ya han superado una tristeza muy fresca y están experimentando la felicidad de que Nare haya recuperado la salud, no querrán que su alegría se estropee. Por supuesto, su comunicación con Alia, sus conversaciones con la señora Fikri y las expresiones de sus caras se delatarán después de un tiempo. Después de que Cian no quiere que Alia mate a Alice, intentará con todas sus fuerzas hacerle la vida difícil y evitar que incluso salga de prisión. Al mismo tiempo, mientras hace esto, también intentará averiguar con quién están sus vínculos y si Ekmel sabía por qué mató a Boran. Las cosas salieron mal después de la cirugía porque Ozcan no le dijo al médico que estaba borracho cuando donó un hígado a Nare. Como Ozcan no quería renunciar a Nare, podría haber pensado que si esta mujer no se quedaba con él, al menos debería entregar su hígado y morir, como si fuera un intento de suicidio. Y a pesar de los largos esfuerzos de los médicos, Ozcan morirá y dirá adiós a la serie. Después, Nare comenzará a recuperarse rápidamente. De hecho, estará tan bien que le darán el alta. Aunque parece que no hay obstáculos en su camino, no podrán estar juntos con Sain de inmediato. Esperarán hasta que termine el luto de Ozcan y cumpla 40 años, y con el apoyo de Cian, se reunirán y se casarán. Aunque hoy en día no aprobamos los matrimonios consanguíneos y no se consideran médicamente correctos, este tipo de matrimonios todavía se practican en la parte oriental de nuestro país, para que los niños no pasen a manos de extranjeros. Recuerdo muy bien que te conté que Zerrin quedó embarazada de Kaya antes incluso de casarse con Demir. Y finalmente aparecerá Zerrin y dirá que lleva el bebé de Kaya y le pedirá a Demir que la deje. Pero a Demir le gustará más esto. Querrá volver loca a Kaya como si fuera su propia hija. Disfrutará especialmente asegurándose de que el bebé escuche las palabras de Kaya y viendo cómo Kaya queda devastada. Aunque Zerrin espera poder abandonarla cuando se entere del bebé, las cosas empiezan a ponerse más problemáticas. Después de enterarse del bebé, Kaya podría pensar que Zerrin realmente se ha dado por vencido con él. Creo que la señora Fikri intentará dispararle a Alice Bay cuando Alia se enferme con él, tomando el arma de los oficiales allí. Por supuesto, como hay demasiados guardias de la prisión allí, no tendrá éxito en este aspecto. Aunque Cian no puede intervenir dejando a Alia inconsciente en sus brazos, los oficiales toman el arma de la mano de Fikri y sacan a Alice de allí inmediatamente. Cuando Cian y Alia se quedan solos, Alia entra en pánico por su hijo Denise y pregunta de quién y de qué protegerá a su hijo. Cian, en su enojo en ese momento, comienza a llorar y a gritar que no sabe. Perdí a mi hermano, supe que la persona que lo mató era nuestro mejor amigo a quien mi padre nos había confiado. No sé de quién alejarme, pero nunca abandonaré a un niño que me llama padre, llorará diciendo que lo protegeré a costa de mi vida. Luego, cuando Alia comience a llorar, se abrazarán. Sé que todos hemos esperado este momento durante mucho tiempo, sé que incluso deseas que se acerquen más, creo que ese momento llegará pronto. Creo que muy pronto veremos a nuestra hermosa pareja convertirse en una familia. Mientras Mine buscaba su casillero con las llaves que le dejó Ur, se cayó desde una altura y creo que su bebé se caerá. Tras caer, entró en pánico por el dolor en el abdomen y llamó a su médico Zen para que viniera a recogerlo. Y creo que las tonterías del embarazo de Mine finalmente terminaron. Ahora no hay obstáculos para que Cian y Alia vivan su amor y afecto. Entonces, ¿crees que Cian y Alia se acercarán más? ¿El bebé de Mine sufrirá un aborto espontáneo o solo habrá riesgo de aborto? ¿Podrá Mine encontrar la información dejada por Gur? ¿Podrán Zerrin y Kaya reunirse? ¿La señora Fikri matará a Alice Korolu? ¿Se convertirá la señora Sadakat en una madre más tranquila y consciente después del incidente de Nare? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.